Bueno, ahora les voy a enseñar cómo configurar el emulador de PlayStation 1. Este emulador, el emulador es la versión 23, la última que salió. Muchos han tenido problemas con la velocidad, que cuando oprimen el gatillo que viene a ser el gatillo derecho como R, el juego se pone rápido. Y eso es porque está normalmente por defecto suelen poner el botón de Fast Forward en el botón R o el gatillo derecho. Otro problema es que cuando grabas un juego y este juego tiene doble disco, cuando pones el otro disco tu grabación no está. Y eso es porque el juego normalmente crea una memory card para cada archivo diferente. Por ejemplo, tengo dos archivos, Resident Evil 2 con Leon y el otro disco con Claire. El sistema lo que va a hacer es crear una memory card para cada tipo de archivo diferente, tomando en cuenta lo que está antes del punto. Por ejemplo, aquí hay dos diferencias en el archivo, aparte que es el mismo juego, pero se diferencia en lo que es antes del punto. Por ejemplo, Resident Evil 2, Leon.iso, y en el segundo Resident Evil 2, Claire.iso. Por lo tanto, el sistema creará una memory card para cada uno, tomando en cuenta la diferencia de nombres antes del punto. Para arreglar esto, lo que hay que hacer es crear nombres iguales antes del punto y después del punto dar la diferencia. Por ejemplo, vamos a borrar los nombres de las extensiones ISO y poner Resident Evil 2 punto León y en el otro disco Resident Evil 2 punto Claire. De esta manera, antes del punto se llamarán iguales ambos y el sistema creará un solo archivo de memory card para ambos y tú solamente lo podrás identificar después del punto, Claire o Leon, dependiendo del disco. Para los demás juegos lo que tienes que hacer es lo mismo, poner el nombre del juego y luego del punto colocar A, B, C, D dependiendo del juego. Por ejemplo, Final Fantasy 9 tiene 4 discos. Lo que yo hago es colocar Final Fantasy 9 punto A para el primer disco y luego el otro también igual Final Fantasy 9 punto B para el siguiente disco, así A, B, C y D. De esta forma el sistema solo creará un solo archivo de memory card para todos esos discos. Por lo tanto, cuando tú cambies de disco, tu grabación va a seguir en el otro disco y así sucesivamente. Cambias de disco y tu grabación seguirá en los demás discos. El juego se pone rápido y no emula bien. Esto es debido al botón con la función Fast Forward. Es una función para que el emulador acelere la velocidad de emulación del sistema. Eso lo tienen la mayoría de los emuladores y por defecto siempre está en el botón R, es el gatillo derecho. Como por ejemplo aquí en el juego de Contra de Super Nintendo, cuando oprimimos ese botón se acelera el juego. Pero en el cambio de Super Nintendo lo menos lo colocan en un botón que no se usa, pero en el caso del emulador de PlayStation 1 lo colocan justo en un botón donde sí se usa y no debería estar ahí. Este es el emulador de PlayStation 1, el volumen 23, tal y como lo dice ahí, volumen 23 con el núcleo 1.5. Después les voy a explicar qué se refiere con ese núcleo de 1.5, ya que hay varios. Ok, para poder configurar de manera correcta esto, lo primero que tenemos que hacer es entramos a configuración. En la opción de configuración de control, cogemos el primer mando y aquí en Joypad Mapping, segunda opción, y dice UI Mapping. Aquí todas las opciones deben estar desactivadas, con excepción de la que dice opción menú pause.
ya que sin esta no vas a poder salir del menú principal para cambiar de juego. Pero aquí está la opción de Fast Forward Toggle. Esta debe estar desactivada, debe estar en Nothing, ya que ese es el que suele hacer que el juego se ponga rápido y suele trabarlo también a veces. Simplemente para poder cambiarlo o ponerle en nada, simplemente debes seleccionar ahí y dejar que corra los segundos. Y listo. Recordar que no borrar el que diga opción. Y luego salir. Y repetir lo mismo para todos los mandos. Los 4 debe estar así. Con esas opciones desactivas y solamente con una activada. Cuando salgas te va a decir esto si quieres aplicar a todos los juegos que tengas grabados. O sea, la configuración de los controles de todos los juegos que existen. Puedes ponerle sí para que aplique todo eso. La otra opción que recomiendo es donde dice Global Menú Specific. Entramos ahí y hay solamente una opción que dice mostrar PlayStation Logo. Debes ponerle sí. Ya después explicaré para qué sirve esto. Como ven, yo ya tengo configurados de esta forma todos los juegos. Por ejemplo, acá está Final Fantasy 9 y punto después el A, B, C y D dependiendo del disco. Y también está Corazón de la Oscuridad, A y B. ¿Qué otro juego más tenemos por acá? Metal Gear, el disco A y B. Y así sucesivamente con todos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es configurar las compatibilidades, ya que este emulador volumen 23 se le ha hecho bastantes arreglos para que pueda funcionar bien la mayoría de los juegos, ya que muchos tenían problemas, pero al hacerle esos arreglos parece que lo han hecho más pesado. Aquí tenemos por ejemplo el ejemplo que puse de Resident Evil 2 y tenemos el disco 1 y el 2. Siempre procurar de que antes del punto debe estar igual, no debe haber un espacio diferente, debe estar totalmente igual. Para poder configurarlas, siempre la configuración sale al inicio, cuando recién eliges el juego por primera vez. Y una vez que ya entras al juego, ya se queda grabado así siempre. Pero para poder volver a entrar a esa configuración inicial, tienes que oprimir el botón X o el botón azul del propio mando. Y le damos y aparecerá la configuración inicial. Como podemos ver aquí, dice en modo BIOS, que es el más recomendable. Déjenlo por defecto así. Aquí por defecto siempre viene la 1.5, que este es lo que menciona el inicio, el núcleo. Este 1.5 está un poco pesado, por lo tanto no lo recomiendo utilizar. Después tenemos el que está más recargado todavía, pero soluciona el problema de algunos juegos y sobre todo la compatibilidad del adaptador de 4 mandos, pero casi nadie lo usa. El 1.6 es igual al 1.4, solo que soluciona el problema de compatibilidades de videos en algunos lados. Tanto el 1.4 y el 1.6 son iguales, solo que el 1.6 soluciona el problema con algunos videos según lo que he leído. Pero recomiendo siempre usar el 1.4, que es el más ligero y el más compatible con la mayoría de los juegos. Y el resto de abajo, los dos de abajo, dejarlos tal y como están por defecto. Ahora la siguiente configuración es aquí, en Set Graphic Fixes. Entramos acá y por defecto siempre está encendida los dos últimos, así. Siempre están encendidos los dos últimos. Pero este frameskit está demasiado recargado y suele hacer que se cuelgue el juego cuando hay mucho movimiento. Por ejemplo, que acabo de poner Resident Evil 2, me ha pasado que cuando hay muchos zombies, la imagen se congela, pero el juego sigue corriendo. Escucho el ruido y escucho que están mordiendo a mi personaje, pero
la imagen no corre y es debido a esto. Por lo tanto, este frame skip desactívenlo y lo pueden cambiar por el antiguo que dice acá arriba, Old Frame Skipping. Cambian el frame skip y activan el Old Frame Skipping, así, y salimos. El resto no lo mueven, solamente esta configuración así como está, frame limit encendido y el Old Frame Skipping encendido, pero desactivando el frame skipping actual. Salimos y con esta configuración la mayoría de los juegos funcionan. Hay algunos juegos que son la excepción y para eso tienen una opción abajo. Por ejemplo, aquí tenemos la compatibilidad para Parasite. En el caso que juegues este juego, lo enciendes. El resto son algunas otras configuraciones para compatibilidades que es muy poco usarlo, pero como ahora no lo necesito, lo dejo tal y como está desactivado. La otra opción que está abajo es para la opción de sonidos, y acá es para solucionar otros problemas de otros juegos específicos. Por ejemplo, ahí tenemos la compatibilidad para autentificación con el GTA 2, un juego antiguo. Después también tenemos acá otro. Acá tenemos otro. O sea, tiene los nombres de sus juegos específicos. Acá está Crash Team Racing. Si vas a jugar Crash Team Racing, enciende esta función. O sea, esto es solamente para solucionar ciertas cosas específicas según el juego que diga. Pero si no lo vas a jugar, por ejemplo, acá no dice nada de Resident Evil, no lo enciendo. El anterior tampoco mencionaba algo de Resident Evil, tampoco lo enciendo. Solamente lo pongo tal y como estaba anteriormente. Y luego simplemente oprimimos en el botón rojo para ingresar al juego. Ahora se acuerdan que mencioné sobre una opción de logo de PlayStation. Es para esto. Es para que aparezca el logotipo como si estuvieras usando el propio PlayStation. Y ya está corriendo el juego. Uy, le di a cargar. Creo que sí tengo. Ahí está. Le damos primer escenario, hall, honk, que le damos ahí. Vamos a probar. Y vamos a probar si la configuración está bien. Hay algunos casos que en algunos juegos que activar el All Frame Skip o el Frame Skip lo hacen un poco lento. Simplemente lo pueden desactivar. Bueno, por ejemplo acá ya está funcionando bien el Resident Evil. Noto de repente que se pone un poquito lento en algunas opciones cuando por ejemplo hay demasiados zombies. Entonces para esto podemos solucionarlo con el inicio que hicimos, el frame skip, pero podemos acceder desde acá de las opciones set emu fixes y ahí está la primera opción, y otra vez entramos aquí. Como habíamos seleccionado la opción All Frame Skip, que es la mayoría de los juegos es muy compatible, así como también este también es compatible, pero debido a que el emulador está demasiado recargado, se vuelve un poco lento, lo podemos desactivar. En algunos juegos no afecta desactivarlo. En este juego ya lo he probado y no afecta al desactivarlo, pero a otros juegos sí, cuando lo desactiva se pone muy rápido. Pero en este juego no afecta y parece que funciona mejor con esto desactivado, solamente con el frame limit activado. Salimos y regresamos. Ya funciona mejor, no se pone tan lento, al menos cuando hay demasiados zombies.
Ahora probamos otro juego, Resident Evil 3 Spanish. La configuración también ya está hecha igual que la anterior. Como ya lo hice, ya se queda grabado y la próxima vez que selecciono A, entra de frente al juego. Y como la opción de logo está encendida, me sale esto. Para eso es la opción de logo, para que aparezca esta como si tuvieras el propio Play. Y ahí está, me sale esta función. Bueno, es propia del juego, que en español le ponen eso. Y ahí está. Otro problema de compatibilidad es con la música de fondo de los juegos. Hay algunos juegos cuando colocas y luego cuando estás jugando no se escucha el fondo, no tiene fondo musical, y es porque están en un formato de pistas de audio, en el que para esto, para que pueda el emulador leer esa pista de audio, tiene que estar en formato bin. El formato bin viene con el QE, y lo que tienes que hacer es seleccionar el QE, no el bin. Twisted Metal 2 es un verdadero caso, ya que este juego, de la forma como hizo o como otro archivo, no te lee la música durante el juego, no te sale. Por lo tanto tiene que estar con el truco de la imagen bin con el QE. Pero cuando lo extraes, se extraen varios archivos. ¿Ves? Acá hay varios archivos y todos son bin. Pero el que tienes que ejecutar es el primero, el que dice QE. Y este archivo QE es el que va a hacer funcionar a todos los demás bin. De manera que solamente correrá el juego normalmente con la música de fondo. Hay otro caso con el Pepsi Man. Este juego también viene con pistas de audio en el fondo, pero cuando solamente tienes el bin nada más y no tienes el QE, el problema es que sale un chillido espantoso durante el juego, y es porque se traba el sistema para tratar de leer la música de fondo. Para este caso lo que tienes que hacer es desactivar la compatibilidad de audio en el sistema, o lo que mejor recomiendo es que te consigas la imagen del Pepsi Man que tenga con el QE, el bin y el QE, los dos archivos, y lees el juego directamente desde el QE.